Bueno, ya si damos comienzo, lo primero deciros bienvenidos a todos al primer webinar auspiciado por la obra MSPI. A modo de ánimo, deciros que para este webinar se han inscrito alrededor de 250 participantes. Es muy animante ver cómo hay tantos buscadores deseosos de escuchar la palabra de Dios. Bueno, la obra MSPI, para los que no sepan, es una asociación cristiana sin ánimo de lucro que tiene como fin ayudar a los creyentes a crecer en su fe cristiana. Compartimos el Evangelio de Jesucristo y fomentamos el estudio y la lectura de la Biblia tanto a nivel personal como a nivel corporativo. Este es el primer webinar que estamos llevando a cabo. Otras veces hemos tenido lo que llamamos simposios o reuniones de manera presencial, pero como todos sabéis, debido a las restricciones que hemos tenido por causa del COVID-19 en los últimos meses, pues también damos gracias al Señor por habernos abierto esta manera de poder llevar a cabo estos simposios por medio de Internet. De esta manera también tenemos más posibilidades de que muchos participantes desde sus hogares y desde toda España puedan unirse con nosotros esta mañana. Bueno, deciros que para este webinar vamos a participar 4 panelistas y lo primero que vamos a hacer es presentarnos. Mi nombre es David Linero, soy originalmente de Málaga y ahora mismo vivo en Madrid. Ahora se va a presentar nuestro hermano Rubén. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Rubén, también soy originalmente de Málaga, España, pero ahora mismo vivo en Valencia. Amén. Ok, tenemos por aquí también a Eliezer. Buenos días, ¿qué tal todos? Mi nombre es Eliezer, soy originalmente del sur de España, Huelva, pero ahora vivo también en Madrid. Muy bien. Y también por último tenemos a nuestro hermano Efraín. Hola, buenos días. Soy Efraín, original de Huelva, pero estoy viviendo ahora mismo en Madrid. Muy contento de veros a todos. Muy bien, gracias hermanos. Bueno, el tema de este webinar es el principio básico de la vida, convertir la muerte en vida. Yo no sé ustedes, pero yo estoy muy deseoso de escuchar esta palabra esta mañana. Pero para comenzar, vamos a empezar disfrutando 2 himnos, los cuales la manera de llevar esto a cabo es que vamos a proyectar las letras de estos himnos en vuestra pantalla y también la canción. La intención de esto no es que vosotros seáis meramente espectadores, sino que os animamos a que entréis a participar y a disfrutar con nosotros. Y estéis donde estéis, en vuestros hogares o en otro lugar, que podáis cantar y disfrutar con nosotros. Para ello, vamos a proyectar el himno número 1 de Oh, qué vivir, oh, qué solaz. Perdonad, estamos teniendo un poquillo de problema para poner el audio. ¿Qué tal si comenzamos de nuevo? Desde la estrofa 1. A muchos nos está llegando el sonido. Denme un segundito, que vamos a ponerlo ahora. Muy bien. Os voy leyendo la primera estrofa que dice, oh, qué vivir, oh, qué solaz, pues Cristo vive hoy en mí. Yo en la cruz con Él estoy, tal hecho en Él yo recibí. Ahora ya no vivo yo, mas el Señor hoy vive en mí. Ahora ya no vivo yo, mas el Señor hoy vive en mí. Amén. Adelante, Efraín. Tienes ya. Oh, qué vivir, oh, qué solar.
Amén. Qué himno tan disfrutable. Ahora vamos a dar comienzo al himno número 2. Cristo, vida vino a ser.
Amén. Ríos de vida están fluyendo desde mi interior. Solo quiero compartir una de las estrofas que he disfrutado de estos himnos. En la primera, de Oh, qué vivir, qué solaz, me gustó la estrofa número 2, que dice: Oh, qué confiar, oh, qué gozar, se está formando Cristo en mí. Su vida divinal está forjándose ahora en mí. Wow, su vida divinal está ahora forjándose en mí. Lo que soy yo se terminó y Amén. Cristo es todo para mí. Amén. Mira, y en el segundo himno de Cristo, vida vino a ser. Dice, Cristo, vida vino a ser. La Trinidad procesada. El Padre origen es, fuente que brota para ser. Dios el Hijo como el manantial. En el Espíritu, río que vida da. ¿Cómo este milagro entender? El triuno Dios fluye en mi ser. Oh, ríos de vida están fluyendo desde mi interior. Estos Amén. himnos, estas letras son muy buenas. Yo creo que al final del webinar, en los próximos días, podremos colgar la letra en la página web para que podáis disfrutarla desde vuestros hogares. Bueno, ¿y qué tienen en común estos dos himnos? Es que estos dos himnos tratan en cuanto a la vida. Y de eso se trata el webinar de esta mañana, del principio básico de la vida. ¿Cuál es el principio básico de la vida? Bueno, pues para ello vamos a adentrarnos en el capítulo 2 del Evangelio de Juan y le vamos a pasar la palabra a nuestros hermanos Eliezer y Rubén, que tratarán este tema. Esperemos que lo disfrutéis. Gracias, David. ¿Qué tal, Rubén, si comenzamos con una oración para abrirnos al Señor por este tiempo? Claro que sí. Amén. Señor Jesús, oh, gracias por este tiempo, Señor. Señor Jesús, te amamos. Amén. Gracias por habernos reunido hoy aquí. Señor, háblanos a cada uno de nosotros. Gracias que tú eres la vida. Infúndenos con tu vida. Estamos aquí para escucharte. Unge nuestros oídos, Señor. Amén. Te entregamos este tiempo a ti. Gracias, Señor. Amén. 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 Bueno, como compartía nuestro hermano David, hoy vamos a ver un tema muy bueno en la Biblia. Permítanme que comparta mi pantalla. Vamos a ver qué es esto del principio básico de la vida. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de convertir la muerte en vida? Esto está basado en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Pero antes de que entremos en esto, ¿qué tal si leemos algunos versículos como trasfondo a este pasaje? Y nos vamos a ir al primer libro de la Biblia, al libro de Génesis. Y por favor, les pido que mientras leemos estos versículos y estas pequeñas notas, presten atención a una palabra muy importante. Vida. ¿A qué vida nos estaremos refiriendo? Bueno, comenzamos con Génesis, capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice, luego Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. E hizo Jehová Dios brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La Biblia revela principalmente la vida. La vida es el punto central de toda la Biblia. La obra creadora de Dios se centró en la vida. Esto se revela en Génesis 1. Después de que Dios creara al hombre, lo puso frente al árbol de la vida, lo cual indica que su deseo era que él lo recibiera como vida. Y ahora vamos ya al Evangelio de Juan, que también nos habla de esta palabra vida. En Juan 1:4 dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y ahora en Juan 10:10 ve el Señor Jesús mismo. El Señor Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
Dice que en el Nuevo Testamento Dios vino en la persona del Hijo para ser la vida del hombre. El Evangelio de Juan revela que en Cristo, el Verbo de Dios, está la vida, que Él vino para que el hombre tuviera vida y que Él mismo es la vida. Además, este Evangelio nos muestra que Cristo es el pan de vida, que Él tiene el agua de vida, que Él da vida al hombre y que Él incluso vive en el hombre como vida. Y ya por último, como trasfondo a este pasaje, nos vamos a Juan 20, versículos 30 y 31, que dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aunque Jesús hizo muchas señales en presencia de sus discípulos, Juan solo escogió 12 de ellas con el fin de mostrarnos lo que es la vida. Todos los casos narrados por Juan comprueban que Cristo es la vida que satisface nuestra necesidad. Basándonos en este principio, debemos entender que el caso en que Jesús cambió el agua en vino, Juan 2, 1 al 11, no es meramente un relato de una historia, sino un hecho realizado por el Señor Jesús con el fin de establecer el principio básico de la vida. ¿Cuál es este principio? Es el convertir el agua en vida. Así que, ¿qué tal, Rubén? Si tú nos compartes un poco de estos versículos tan maravillosos y sobre este trasfondo. Adelante, hermano. Amén, Eli. Qué bueno que esta mañana podemos estar aquí hablando, disfrutando de este asunto tan crucial en la Biblia. Lo más importante esta mañana es que queremos presentar a lo largo de todo este webinar un principio maravilloso aquí. Y es que Dios quiere ser vida para el hombre. Y eso es lo que vemos a lo largo de toda la Biblia. Y espero de que incluso a medida que estamos aquí hablando y compartiendo en cuanto a este tema, animo a todos los que nos estén viendo a que podamos tener un espíritu de oración interior y pidiéndole al Señor, pidámosle: Señor, muéstrame lo que tú me quieres hablar esta mañana. Muéstrame este principio maravilloso, que tú quieres ser vida para el hombre. Y me alegro de que antes de entrar en el Evangelio de Juan, hayan mencionado esos versículos, Eliezer, en Génesis 2, porque ahí vemos la intención original de Dios, el pensamiento central de Dios en cuanto a lo que Él deseaba con el hombre. Por eso, una vez que Dios crea al hombre, lo primero que hizo es ponerlo en medio del huerto, enfrente del árbol de la vida, no enfrente del árbol del conocimiento del bien. Tenemos que darnos cuenta aquí algo, que no son dos árboles, el árbol del conocimiento del bien y el árbol del conocimiento del mal, sino que es el mismo árbol, el árbol del conocimiento del bien y el mal, y el árbol el cual Dios estaba interesado que el hombre participara, comiera y recibiera, era el árbol de la vida. ¿Qué es este árbol de la vida? Bueno, este árbol de la vida es Dios en Cristo, quien se presenta a nosotros como nuestra vida. Y aquí vemos su deseo, su intención original, de que Él quería ser la vida del hombre. No solo la vida, Él quería ser su alimento, su vida y su suministro de vida. Y ese es el enfoque de lo que habla la Biblia. Es bueno que tengamos un panorama, una visión panorámica de lo que habla la Biblia. Porque por un lado tenemos este asunto de la vida, pero la vida tiene un propósito, la vida tiene una meta, y esa meta es la edificación. Y es lo que vemos eso también a lo largo de toda la Biblia. En Génesis 2 vemos ese árbol de la vida, y justo después que se menciona el árbol de la vida, vemos un río que fluye allí, con materiales, con oro, ónice, bedelio, y estos materiales, ¿para qué son? Es para edificación. Incluso si nos vamos al final de toda la Biblia, a Apocalipsis 21 y 22, lo que vemos allí es el resultado, el producto de esta vida, que es la edificación. Vemos una ciudad edificada, la Nueva Jerusalén. ¿Y sabes qué había allí, Eli? En medio de la ciudad lo que hay es un agua, es un río de agua de vida.
Y a un lado del río, a un lado y al otro del río, lo que está es el árbol de la vida. Por tanto, la Biblia acaba tal y como comienza la Biblia, con vida y edificación. Quizás pensemos que la Biblia es un libro de historia, de filosofía o de bendiciones espirituales, pero la Biblia es un libro que trata de Cristo y la Iglesia, de vida y edificación. Cuando hablamos de Cristo, hablamos de vida. Y cuando hablamos de la Iglesia, hablamos de edificación. Y este evangelio que vamos a hablar esta mañana, el evangelio de Juan, podemos decir que es un evangelio de vida. Desde el comienzo, la vida está allí. En Juan 1:4 dice, en él estaba la vida. Y el Señor mismo, él se presenta a sí mismo como yo soy la resurrección y la vida. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Por tanto, vemos todo este principio maravilloso, Eli, aquí, por toda la Biblia y especialmente en este Evangelio de Juan, este principio maravilloso de que Dios quiere ser vida para el hombre. También, ahora vamos a entrar en el capítulo 2. El Señor, cuando estuvo aquí en la tierra, Él hizo muchas cosas. Y de tantas cosas que hizo, miles de cosas, Juan solo escribe 12 casos. Él cuenta 12 relatos para mostrarnos lo que es la vida y para mostrarnos el principio básico de la vida, que es convertir nuestra muerte en vida. Y es lo que vamos a ver ahora. Amén. Sí, Rubén, gracias. Muy bien. Como dice Rubén, vamos a entrar ya en el capítulo 2 de Juan. ¿Y qué tal si leemos juntos los versículos y las pequeñas notitas? Voy leyendo y ustedes pueden seguir a la par mía. Vamos a ver qué es lo que ocurrió aquí, en estas bodas a las que el Señor es invitado. En Juan 2, 1 y 2 dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Y fue también invitado a las bodas Jesús con sus discípulos. Fue el tercer día en que esta señal fue realizada. El tercer día representa el día de resurrección. Caná en hebreo significa tierra de caña. La venida del Señor a Caná representa su venida a un mundo lleno de personas débiles y frágiles. Como un lugar menospreciado, Galilea representa la condición baja y despreciable del mundo. El matrimonio representa la continuación de la vida humana. ¿Y cuál es el significado de la fiesta de bodas? Esta representa el disfrute y el placer de la vida humana. Sigamos leyendo el Evangelio de Juan. Y cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Jesús le dijo, ¿qué tengo que ver con esto que te afecta a ti, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os diga. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 medidas. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta el borde. Veamos qué significa estas cosas. El vino representa la vida, porque el vino de la uva es la vida de esta. Así que el disfrute del hombre depende de la vida del hombre. El vino, el cual era el centro del disfrute de la fiesta de bodas, se acabó. Cuando el Señor vino al mundo, vino a un lugar donde el disfrute humano existía, pero no era duradero. Las 6 tinajas de piedra representan al hombre natural, el cual fue creado el 6º día. Nosotros, las tinajas, nos encontrábamos en Caná, tierra de cañas, donde viven las personas débiles y frágiles. El rito judío de la purificación con agua representa el esfuerzo de la religión por purificar a la gente mediante ciertas prácticas muertas. Todas las tinajas de piedra fueron llenas de agua. Esto significa que toda la humanidad, por naturaleza, está llena de muerte. Tal como las tinajas fueron llenas hasta el borde con agua, así nosotros estamos llenos de muerte. ¿Seguimos? Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo
al maestresala y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al novio y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Qué significa esto? El cambio milagroso de agua en vino realizado por el Señor significa que Él convierte nuestra muerte en vida. Así como el maestresala descubrió que el vino nuevo era mejor que el anterior, así también nosotros descubrimos que la vida que recibimos por medio de la regeneración es mucho mejor que nuestra vida natural. Esta es la mejor vida porque es la vida de Dios mismo en Cristo. Bueno, Rubén, hemos leído este pasaje en Juan capítulo 2. ¿Qué tal si nos compartes un poco en cuanto a los detalles que encontramos aquí y cómo podemos aplicarlo a nuestra experiencia, nuestra vida diaria? Amén, sí, Eli, claro que sí. Lo más importante de nuevo aquí es que necesitamos tener de nuevo esta perspectiva, esta visión de que Dios quiere ser vida para el hombre. Y todo este relato no cuenta simplemente una mera historia o un cuento, un milagro que muestra cuán poderoso era el Señor, cómo Él cambió ese agua en vino, sino que aquí necesitamos ver este relato desde el punto de vista de la vida. Como hemos dicho, no es simplemente un cuento, es un milagro, es un hecho realizado por el Señor mismo, con miras a establecer ese principio básico de vida, que es convertir la muerte en vida. Y en este relato, Eli, hay muchos detalles, hay muchos símbolos y está lleno de significado espiritual. Entonces, ¿qué tal si vamos un poco a entrar en estos detalles? ¿Sabéis? El relato empieza con al tercer día. El tercer día tiene que ver con el día de la resurrección. Todo lo que el Señor es, todo lo que Él hace, Él lo hace siempre en la esfera de la resurrección. Y Él vino a un lugar que se llamaba Caná de Galilea. ¿Qué significa Galilea? Bueno, Galilea era un lugar menospreciable, un lugar despreciable. Y Caná significa tierra de cañas. Y la Biblia, la caña, representa al hombre frágil y débil. Bueno, ¿no es esta situación actual así, Eli? Nuestra situación ahora es despreciable, sobre todo con todo lo que está pasando hoy en el mundo. Y nos damos cuenta que somos débiles y somos frágiles. Pero el Señor vino ahí, a ese lugar lleno de personas frágiles y débiles. Y donde fue a un lugar de boda. Una boda es un lugar de fiesta, es un lugar de celebración. Sí. En una boda, lo que menos se permite estar es triste. La boda es un lugar de alegría, de satisfacción, donde todos estamos contentos. Pero lo que ocurrió allí es que en esa boda el vino se acabó, ¿verdad? Bueno, el vino era el centro de esa celebración y el disfrute de fiesta de ese relato era el vino. ¿Y qué significa el vino? El vino significa nuestra vida humana. Al igual como en la fiesta de bodas el vino se acabó, nuestra vida humana, más tarde o más temprano, también se acaba. Pero además también este vino tiene otro significado, que es nuestro disfrute de la vida humana. Y al igual que ahí se acabó, Eli, seguro podemos testificar que todo disfrute humano se agota. Todo disfrute humano se marchita, se acaba y es temporal. Y esa es nuestra experiencia. Podemos decir que sí, que nos gusta mucho disfrutar, que estamos disfrutando de esto, lo otro. Bueno, siempre tenemos que estar intentando buscar algo que nos satisfaga. Pero todo en esta vida humana se agota, se marchita. Y ahí el vino se acabó. Y Eli, ¿no crees tú que el Señor, incluso antes de que fuera invitado a esas bodas, incluso antes de llegar a esas bodas, el Señor ya sabía lo que iba a pasar? Y él sabía lo que iba a pasar y esperó a que pasara. Y esperó con un propósito, para mostrar este principio de que todo disfrute humano se agota. Y él esperó hasta el final.
Y nuestra experiencia muchas veces es igual. ¿Sabes? Muchas veces nuestro disfrute se va, quizás estamos pasando por una situación difícil, un poco desanimados, e incluso oramos al Señor, de que el Señor cambie nuestra situación, intente mejorar nuestra situación, pero vemos que nada pasa. Es como si el Señor estuviera ahí en la boda de Caná diciendo, mi hora todavía no ha llegado. Y no solo no mejora, sino que a veces parece que va incluso peor, hasta que nuestro disfrute se agota del todo. Bueno, Eli, cuando nuestro disfrute se agota, ahí hay buenas nuevas, porque lo que necesitamos es darnos cuenta de que lo que necesitamos es otra vida, y esta vida es la vida de Dios, es la vida eterna, la vida increada, la vida indestructible, inmarcesible, que no se marchita, es la vida de Dios. Todo se agota, pero aleluya, esta vida es una vida que dura para siempre. Por tanto, el Señor vino ahí a convertir todo vacío, todo desánimo, toda muerte en vida. Y además vemos también, si continuamos el pasaje, vemos que había 6 tinajas, ¿verdad? 6 tinajas de piedra. Bueno, el número 6 también aquí es muy significativo. 6 tipifica al hombre que Dios había creado en el 6º día. ¿Y cómo estaban estas tinajas? Estas tinajas estaban llenas de agua y estaban llenas de agua hasta el borde. Y estas aguas, Eli, no son agua de vida. Estas aguas eran aguas de muerte. Lo cual indica que a los ojos de Dios, todo aquel que no ha recibido al Señor en su interior está lleno de muerte. Y es lo que vemos en Efesios 2.1. En Efesios 2.1 dice que y vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Antes de recibir al Señor, antes de recibir su vida, nuestro interior está, a los ojos de Dios, nuestro interior está lleno de muerte. Pero aleluya, lo que el Señor quiere es venir ahí, venir a nuestras vidas, venir a nuestro entorno y cambiar toda nuestra muerte en vida. Y es lo que me gusta mucho también de este pasaje, lo que viene después. Dice que cuando el Señor convirtió el agua en vino, dice que dijo, sacarlo ahora y llevarlo al maestresala. Y cuando el maestresala lo probó, inmediatamente llamó al esposo. ¿Y qué le dijo? El versículo que había leído dice, todo hombre sirve primero el buen vino. Y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Al igual que el maestresala se dio cuenta de que el buen vino era mucho mejor que el primero, que el inferior, al igual, Eli, esa es nuestra experiencia. Podemos testificar que la vida que hemos recibido de Dios es mucho más superior, más disfrutable que nuestra vida humana que simplemente hemos recibido por nuestros padres. Y Eli, todo lo que Dios desea es darnos esta vida. Y esta vida está tan disponible. Si alguien no ha recibido al Señor, simplemente puede abrir su corazón y decir, Señor, quiero disfrutarte como mi vida. Quiero recibirte como mi vida. Quiero disfrutarte como mi vino nuevo. Incluso si ya hemos recibido al Señor, si ya somos creyentes, bueno, ¿qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos es más de esta vida. El Señor dice que vino para que tuviéramos vida y tuviéramos vida en abundancia. Bueno, ¿qué podemos hacer? Señor, me abro a ti, lléname con tu vida. Ahora mismo, dame más de tu vida. Oh, Eli, todos podemos testificar esto, como el maestresala, que el Señor es nuestro buen vino. Amén. Por esta vida, la vida increada, eterna, todo suficiente, una vida que satisface todas nuestras necesidades y está tan disponible para nosotros. Simplemente necesitamos cooperar con Él. Él desea operar, darnos esta vida, pero por nuestra parte hay que abrirle la puerta al Señor. Él está llamando a la puerta y deseando venir a nosotros como esta vida. Amén. Este relato es maravilloso porque nos muestra que el Señor quiere venir a cambiar toda nuestra muerte en vida. Amén. Qué bueno, Rubén, que el Señor pueda venir a nuestra situación y cambiar toda esta muerte en vida.
Ahora todo nos encaja. El árbol de la vida en Génesis, el río de agua viva, en Juan el Señor dijo, yo he venido para que tengan vida, y el hombre recibiéndole como esta vida en su interior. Bueno, Rubén, ¿qué tal si pasamos al último versículo de este pasaje, el versículo 11? Y te hago otra pregunta. El último versículo dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. El hecho de que el Señor cambiara el agua en vino establece el principio de la vida, el cual es convertir la muerte en vida. Ya que esta fue la primera señal, el principio de vida establecido en ella puede aplicarse a todos los demás casos. Bueno, Rubén, aquí aparece la frase el principio de señales. Entonces, ¿qué tal si nos explicas un poco qué significa esto del principio de señales? Y una vez más, si nos hablas también de cómo podemos aplicarlo a nuestra vida, este asunto. Sí, Eli, antes de nada quería compartirte un versículo, compartirlo ahí con todos, que he disfrutado mucho estos días, y es el último versículo del Evangelio de Juan, y este es Juan 21-25, y dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. ¡Wow! ¿Cuántas cosas no haría el Señor? Que si la intentáramos escribir una por una, no cabrían los libros que se habrían de escribir. Pero él, como decía antes, el Señor hizo muchas cosas, miles de cosas como vemos aquí. Pero Juan, inspirado por el autor divino, él solo escogió 12 casos para mostrarnos este principio de señales, este principio básico de la vida, que es convertir nuestra muerte en vida. ¿Y por qué dice ese principio de señales? Bueno, Eli, cuando algo se menciona en la Biblia por primera vez, eso tiene mucho significado. Cuando algo se menciona primero, eso marca un principio, el principio de señales. Y vemos esos 12 casos que Juan escribe en su Evangelio, pero necesitamos ver estos 12 casos desde este punto de vista, desde este principio de señales, convertir la muerte en vida. Que este relato, este evento que ocurrió en Caná de Galilea, fuera el primero, marcó el principio que gobierna el resto de todos los otros casos. Por eso se le llama el principio de señales. Y es lo que marca el resto de los demás casos. Es por eso que el siguiente caso, por ejemplo, el caso de Nicodemo, ¿qué es lo que necesitaba Nicodemo? El Señor le dijo que necesitaba nacer de nuevo. Quizás él era una persona muy buena, incluso que quería mejorarse a sí mismo, pero a los ojos de Dios, esta persona estaba llena de muerte, y lo que el Señor quería era venir a convertir su muerte en vida. Por eso le dijo que necesitaba nacer de nuevo, necesitaba recibir la vida de Dios. Y este principio de señales, sobre todo, se ve muy claro, Eli, en el último caso de Lázaro, en Juan 11. Dice que cuando el Señor oyó la noticia, no fue inmediatamente allí, ¿verdad? Escuchó que Lázaro estaba enfermo, pero no fue inmediatamente. Es como en el caso de la boda de Caná de Galilea. Era, mi tiempo todavía no ha llegado, espera. Y él esperó a que Lázaro incluso había muerto. Entonces, cuando el Señor llegó allí, Lázaro no solo había muerto, sino que estaba lleno de muerte. Él no fue el primer día recién muerto, sino que dice que cuando el Señor llegó allí donde Lázaro, ya era el cuarto día. Todo su ser de arriba abajo estaba lleno de muerte. No solo estaba lleno de muerte, que dice que incluso apestaba, lo cual indica que toda la muerte estaba allí. Y quizás pensemos de que el Señor vino allí a hacer otro milagro, a resucitar a Lázaro. Bueno, necesitamos verlo desde este punto de vista, el principio de la vida. El principio básico de la vida es convertir la muerte en vida. Entonces, el Señor no vino simplemente a resucitar a Lázaro,
Él vino a convertir su muerte en vida. Y sí, podemos aplicarlo a muchos casos de nuestra vida. ¿Sabes? Este asunto del vino, de nuestro disfrute de la vida humana, se acaba. Hemos dicho que todo es temporal, ¿no? Y es curioso incluso ver que matrimonio cristiano, su disfrute matrimonial, su gozo, su alegría por continuar juntos, muchas veces se acaba, se agota. Y llega hasta un punto incluso que es como si no pudieran seguir más tiempo juntos. Pero Eli, si esas personas están abiertas a dejarle al Señor, a entrar en su situación, a cambiar toda esa situación de muerte en vida, hemos visto que muchos matrimonios han sido restaurados si ambos han estado abiertos a recibir al Señor como su vida, a cambiar su muerte en vida. Incluso podemos tener muchos tipos de problemas, ya sea con nuestros hijos, familiares. ¿Quién sabe? Todo el mundo tiene sus problemas, pero el Señor lo que quiere venir es para llevar a cabo este principio de vida, convertir toda nuestra muerte en vida. Simplemente como hemos compartido, Señor, te abro mi ser a ti. Ven en medio de esta situación, en medio de este desánimo, de este vacío. Señor, quiero recibirte como mi vida. Cambia mi muerte en vida. Amén. Qué bueno, Rubén. Amén. Que podamos permitirle al Señor entrar en cualquier situación en la que nos encontremos. Sí. Y hay algo que ocurre aquí. Cuando nosotros permitimos que el Señor entre en nuestra situación, hay una consecuencia inevitable. Y es que el Señor cambia toda nuestra muerte en vida. Bueno, amén. Gloria al Señor por esta palabra, por el principio de la vida, que es cambiar, convertir la muerte en vida. Y para finalizar, queremos deciros que todo lo que hemos hablado esta mañana proviene del estudio vida del libro de Génesis y del Evangelio de Juan por Whitney Smith. Y todos los versículos que se han mostrado aquí provienen de la Santa Biblia versión recobro. Así que bueno, gloria al Señor por esta palabra y que el Señor cambie toda nuestra muerte en vida. Amén. Le pasamos la palabra a David. Sí, Eli, solo quería decir que gracias por este tiempo. He disfrutado mucho y esperamos que ojalá el Señor nos conceda mucho más tiempo como este, más webinars, que podamos disfrutar de esta vida eterna, inquietada, indestructible, todo suficiente y que satisface todas nuestras necesidades. Que podamos decir como Colosenses 3:4, Cristo nuestra vida. Amén. Cristo nuestra vida. Amén, aleluya. Aleluya. Adelante, David. Amén. Gracias, Rubén. Gracias, Eliezer, por esta palabra tan animante. Yo también quiero decirlo. Cristo nuestra vida. Amén. Bueno, hermanos, he disfrutado mucho que Dios es vida y esta vida es para que nosotros podamos disfrutarle. Oh, Señor Jesús, te recibimos como nuestra vida. Amén. Amén. Bueno, ok, ya estamos concluyendo. Antes de dar los anuncios finales, queremos hacer una breve presentación de Nuevo Testamento versión recobro. Para ello, Efraín nos va a presentar de manera breve cómo usar nuestra versión recobro, que quizás muchos de vosotros ya la tenéis, si no luego os diremos cómo obtener una, para poder sacarle el máximo provecho y beneficio. Adelante, Efraín. Gracias, David. Sí, como acaba de decir David, es posible que muchos tengamos ya este Nuevo Testamento versión recobro. Entonces, esta breve presentación tiene dos propósitos. El primero es para los que lo tienen, que sepamos bien, que estemos seguros de cómo podemos usar y sacar el máximo partido a nuestro Nuevo Testamento. Y el segundo propósito es para los que aún no tienen, que lo tengan. Al final veremos cómo podemos conseguir este Nuevo Testamento versión recobro de forma totalmente gratuita. Tanto el Nuevo Testamento como el envío son totalmente gratuitos. Entonces, bueno, queremos presentaros hoy este Nuevo Testamento versión recobro. En primer lugar, nos llama la atención un poco el nombre. ¿Por qué hablamos de versión recobro? Bueno, vemos, en resumen, que a través de la historia,
muchas de las verdades de las cuales hablaron los apóstoles se han ido perdiendo, se han degradado en cierto sentido. Entonces, estamos ante una traducción de la Biblia la cual aglomera o cristaliza el entendimiento de estas verdades que muchos hermanos y hermanas a través de la historia han recibido. Es decir, muchos hermanos, por ejemplo, en el siglo XVI, tenemos a Martín Lutero. Él recibió el asunto de la justificación por fe. En el siglo XVIII tenemos a los hermanos en Moravia, que recibieron la revelación de cómo practicar la vida de iglesia. Luego más adelante tenemos a los hermanos de Inglaterra, a quienes se les abrió mucha luz y mucha verdad. Por último, en el siglo XX tenemos al hermano Watchman y al hermano Witness, los cuales nos han abierto mucho la palabra de Dios. Entonces, este Nuevo Testamento, versión recobro, en sus muchas e importantes características, nos abre la revelación de los últimos 2000 años, que muchos hermanos y hermanas, muchos santos han recibido de la palabra de Dios. Entonces vemos que este Nuevo Testamento es una Biblia de estudio, la cual es única. Tiene muchas características útiles y nos sirve tanto para leer, para nuestra lectura diaria de la palabra de Dios, como para estudiar. Entonces vamos ahora a ver algunas de estas características que son tan útiles. Bueno, aquí tenemos una foto de cómo es el Nuevo Testamento versión recobro. Tenemos una imagen, en este caso, de Mateo. Vamos a ver imágenes también del Evangelio de Juan. En primer lugar, lo que nos llama la atención es que tenemos el tema. Cada libro de la Biblia tiene tiene expuesto cuál es el tema de ese libro de la Biblia. Por ejemplo, ¿por qué hay 4 evangelios? Bueno, cada evangelio presenta una perspectiva del Señor desde un ángulo diferente. Entonces aquí podemos ver de un vistazo rápido cuál es el tema del evangelio, por ejemplo, de Mateo o del evangelio de Juan. ¿Qué más tiene esta versión recobro que es tan importante? Bueno, para mí lo más precioso que tiene son las notas de pie de página. Ahora vamos a ver una del evangelio de Juan también, pero aquí se ve cómo tenemos, por ejemplo, la palabra Jesucristo, tiene un pequeño 1, lo que le llaman un superíndice, y justo abajito tiene la nota 1111, que habla en cuanto a Jesucristo. Bueno, vamos a ver ahora un ejemplo del capítulo 2 del Evangelio de Juan que hemos estado tocando hoy. Esta es una foto que yo hice en estos días de una Biblia versión recobro, un Nuevo Testamento versión recobro real. Bueno, aquí tenemos el capítulo 2. Y ahora aquí quiero mostraros uno de los versículos clave de hoy, ¿no? Que es el versículo 11. Está subrayado en amarillo. Vemos que tenemos aquí el versículo. Más adelante tenemos esta rayita, ¿veis? Y todo lo que está abajo de la rayita son notas. ¿Sí? Arriba tenemos el texto. Como vemos, todo esto de aquí arriba es texto. Tenemos la rayita y todo lo que está debajo de la rayita son notas de pie de página. Entonces, gran parte del mensaje de hoy está resumido, por ejemplo, en esta nota 11.1, el cual habla del principio de señales, que es convertir la muerte en vida. Entonces, una de las características principales son las notas de pie de página que nos abren el entendimiento en la palabra de Dios. Nos abren la palabra de Dios. Es una Biblia que podemos entender y disfrutar. Bueno, luego tenemos también al principio de cada libro un bosquejo. ¿Qué es un bosquejo? Un bosquejo es una forma esquematizada de presentar los puntos principales de cada libro. Este es un ejemplo del libro de Filipenses. Ahora vamos a ver un ejemplo del libro de Juan. Y en concreto vamos a ver un ejemplo de, como lo pueden ver subrayado aquí en azul, esta sección, la sección B dentro del punto romano 1, es principalmente la sección que hemos tocado hoy. En cuanto al principio básico de la vida, su propósito, el cual es convertir la muerte en vida. Muy bien. Sigamos. Y como vemos, este bosquejo está entretejido junto con el texto de la Biblia. Aquí tenemos versículos, de nuevo, rayitas, notas. Y aquí tenemos el bosquejo del capítulo 2, el cual está al principio del libro, pero también entretejido conforme vamos avanzando y conforme vamos introduciéndonos en cada capítulo, en cada libro de la Biblia. Pues aquí tenemos el bosquejo, principio básico de la vida, su propósito, convertir la muerte en vida, punto, subpunto, subpunto, y tenemos el versículo, ¿sí? Ahora aquí tenemos siguiente sección, tenemos el versículo, la rayita y las notas. Muy bien.
Entonces, para concluir, vemos cuál es el propósito de esta versión recobro. En primer lugar, es presentar la verdad. En primera de Timoteo dice que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Por tanto, nosotros como creyentes, todos los creyentes, debemos ser aquellos que estamos totalmente constituidos de la verdad. El segundo punto importante es que esta Biblia versión recobro ministra el suministro de vida. No son notas solamente en cuanto a doctrina, que nos hablen la doctrina, sino son unas notas que cuando nosotros las leemos, somos empapados de esta vida, somos llenos de esta vida y realmente son muy disfrutables. Esta vida es el Señor Jesús mismo, quien podemos recibir al leer los versículos de la misma Biblia y las notas. Hablando en cuanto a los versículos, se me ha olvidado decir, es una traducción muy exacta del texto griego original. No pone nada, no añade nada, ni quita nada. Y de hecho, si comparamos con una versión en griego, veremos que es exactamente o casi igual que lo que pone en el texto griego original. Bueno, el tercer punto es en cuanto se trata de resolver los problemas comunes y complicados en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es bastante profundo, pero estas notas nos abren la revelación de una manera clara, concisa y que podemos comprender. Ese es el punto 4, que nos abre la revelación en los libros de la Biblia. Sabéis que Darby hizo una sinopsis de toda la Biblia, pero no hizo una sinopsis del libro de Apocalipsis. El Nuevo Testamento, versión recobro, está lleno de notas en el libro de Apocalipsis. Nos abre esta revelación tan preciosa. Y por último, hermanos y hermanas, esta es una Biblia que podemos entender y disfrutar. El Nuevo Testamento, versión recobro, nos abre la palabra de Dios para nuestro entendimiento y para nuestro disfrute. Es importante esta palabra, disfrutar. Queremos ser aquellos que no solamente nos metemos en la palabra para aprender algo, para intentar ser mejor cristiano, queremos disfrutar el contenido, queremos disfrutar la palabra de Dios. Gracias a este texto tan preciso, tan bueno, a estas notas, a estas referencias paralelas. En fin, os animamos a todos a que si no tenéis todavía este Nuevo Testamento versión recobro, ahora David os va a comentar cómo conseguirlo de forma totalmente gratuita. Y os animamos mucho, encarecidamente, a que lo consigáis vosotros, le paséis el enlace para conseguirlo a vuestros contactos, a todos vuestros amigos, lo pongáis en vuestros WhatsApp, lo que queráis. Esta Biblia realmente, hermanos y hermanas, es una joya. Bueno, le paso la palabra a David. Gracias a todos por escuchar la presentación. Amén. Gracias, Efraín. Yo ya tengo mi ejemplar. Espero que cada uno de vosotros tengáis vuestro propio ejemplar. Bueno, a modo de resumen, decir que este webinar ha estado lleno de vida. Hemos escuchado una palabra maravillosa en cuanto al principio básico de la vida y ahora acabamos de tener esta presentación de la versión recobro, en este caso, del Nuevo Testamento, aunque también tenemos disponible toda la Biblia por completo con estas notas de pie de página que son de gran ayuda para nosotros. ¿Y qué es la Biblia? La Biblia es un libro de vida. Entonces, este resumen, si a mí me preguntan ¿qué ha hecho esta mañana? He estado en un webinar y el resumen es vida, vida, vida. Ok, ya para concluir, queremos enseñaros una página web que hemos creado recientemente. Voy a compartir mi pantalla y si Efraín me puede confirmar de que se ve bien, se lo agradecería. ¿Se ve? Se ve bien. Ok, bueno, pues esta es la página de la obra MSPI, es una página que hemos creado recientemente y os animamos a que la pongáis en vuestro favorito porque va a estar actualizándose continuamente con diferentes eventos, próximos webinars y también, por ejemplo, pondremos este webinar que hemos tenido esta mañana, lo colgaremos en esta página por si alguno quiere volver a verlo o si sabéis de alguno que por alguna circunstancia personal no haya podido escucharlo esta mañana, pues pueda tener acceso a verlo nuevamente. Entonces, hemos añadido en la página de la inscripción unos apartados nuevos. Antes no aparecía, pero lo acabamos de actualizar. El primer apartado que nos encontramos ahora es el formulario de contacto. Dice, gracias por conectarse a nuestro webinar. Si desea tener más comunión en cuanto a lo que hemos disfrutado juntos, por favor, déjenos sus datos y le contactaremos. Entonces aquí vemos un formulario muy sencillo, que solamente tenemos que incluir nuestro nombre, correo electrónico, teléfono
nuestra localidad o ciudad donde estemos, y si tiene algún comentario o duda, y cuál es el mejor momento para llamarle. Entonces, ¿cuál es el propósito de este formulario? Y que queremos hacer un poco de énfasis. Es que si habéis disfrutado esta palabra y queréis seguir teniendo comunión, contacto y que sigamos conversando en cuanto a este asunto del principio básico de la vida o de cualquier tema de la Biblia, estamos totalmente disponibles y somos flexibles para donde estéis y según el horario que vosotros tengáis disponible. Entonces, eso sería bueno que lo comentarais y después finalmente se le da a enviar. Deciros que no tiene que ser un estudio de la Biblia formal, sino una simple conversación, un tiempo agradable donde buscadores quieren saber más y entre el disfrute de la palabra, entre la comunión, disfrutamos al Señor, disfrutamos de la palabra y os animamos a que os inscribáis, a que rellenéis este formulario y le contactaremos con la mayor brevedad posible. Eso en cuanto al formulario. Si seguimos un poquito para debajo en la página, aquí tenemos para pedir un Nuevo Testamento de estudio gratis. Entonces, aquí, esta es la versión recobro del Nuevo Testamento que Efraín acaba de presentar. Dice, para pedir su ejemplar, por favor, haga clic aquí. Entonces, por causa del tiempo, no le vamos a dar ahora, pero os animamos a que entréis en la página, que la investiguéis, y si desea una versión recobro que aún no tiene, por favor, haga clic y solicítela. Luego, podemos tener también los estudios vida del Evangelio de Juan. Entonces, para ello, si desea tener ejemplares físicos del estudio vida del Evangelio de Juan que hemos estado tratando hoy, el caso del capítulo 2, puede escribir un correo electrónico a tdvlibros@gmail.com. Eso es para obtener libros físicos, pero también estos libros se encuentran online en esta dirección web www.librosdelministerio.org. De nuevo, os animamos a que entréis y investiguéis. También hemos añadido esta sección de enlaces de interés, en el cual podemos encontrar Torrente de Vida, Rema de literatura gratuita, Biblia para Europa, que es la que se encarga de enviar los ejemplares gratuitos de la versión recobro del Nuevo Testamento, y también hemos añadido este enlace para escuchar los programas radiales del estudio Vida de la Biblia. Entonces, de nuevo, os animamos a que entréis en esta página, que os familiaricéis con ellas y, de nuevo, si tenéis más deseo de seguir en contacto con nosotros y de que tengamos conversación, comunión en cuanto a este asunto que hemos tratado hoy o cualquier otro, por favor, rellene este formulario y os contactaremos con mayor brevedad posible. Entonces, dicho esto, nos vamos a despedir. ¿Qué tal si hago una oración breve para despedirnos y damos por concluido este webinar? Amén. Oh, Señor Jesús, te amamos. Señor Jesús, gracias por este tiempo que tú nos has concedido esta mañana. Señor Jesús, gracias que tú eres vida y tú has venido para llenarnos de vida. Gracias que ahora podemos disfrutarte como la vida. Señor Jesús, en medio de nuestra situación, en cualquier circunstancia en la que nos encontremos, en cualquier situación de mortandad, de fragilidad, Señor, ven y llénanos con tu vida. Gracias que tu vida puede operar en nosotros. Oh, Señor Jesús, sigue suministrándonos, impartiéndonos tu vida. Oh, te amamos, Señor. Tú eres vida para nosotros. Amén. Ok, pues con esto vamos a dar por concluido nuestro webinar. Gracias por haberse conectado con nosotros esta mañana. Os mantendremos informados para próximos webinars. Y un saludo a todos. Esperemos verlo en la siguiente. Ok, que tengáis un buen día. Hasta la próxima.